Okay, everybody, so now let's talk about nouns. Ok, ahora vamos a hablar de nombres. We can have multiple types of subjects. Podemos tener diferentes tipos de sujetos en una oración. We can have nouns or we can have pronouns. Podemos tener nombres, podemos tener pronombres. So we're going to start explaining nouns. Entonces vamos a empezar explicando nombres. When I say nouns, I don't mean names. Cuando digo nombres, no me refiero necesariamente a los nombres de una persona, por ejemplo, aunque pueden estar incluidos acá. A noun is a word that refers to a thing, a person, an animal, a place, a quality, or an idea. I wrote it wrong here. Un nombre, así, en este contexto, va a ser una palabra que se refiere a una cosa, una persona, un animal, un lugar, una cualidad o una idea. Cuando se refiere a una persona, puede ser un nombre propio. Un nombre propio es, por ejemplo, Juanita, Joao, Carolina, Doer. Pero puede ser también mamá, el papá, ¿sí? So nouns, for example, when I'm talking about a person, can be proper nouns like Joao, Deiner, Doer, Carolina, or they can be a common noun like mom or dad. Y aquí tenemos algunos ejemplos, and here we have some examples. Ahora, un nombre puede ser un sujeto o puede estar en otra parte de la oración que no sea el sujeto. A noun isn't always the subject of a sentence. It can also be in a part of a sentence that is not the subject. So how do I know if a noun is the subject? I know because it is the one doing the action. Entonces, como el nombre no siempre tiene que estar solo como el sujeto de la oración, sino que pueden haber nombres que no son el sujeto, ¿cómo sé cuál es el nombre en la oración que es el sujeto? Recuerden, para saber cuál es el sujeto, me voy a preguntar quién hace la acción. Por ejemplo, the book is interesting. The book is interesting. First we identify the verb. Primero vamos a identificar el verbo, easy, is. Is another conjugation of the verb be. Por ejemplo, acá el verbo es is, que es una conjugación del verbo be. Aquí búsquenla en español. Páusenme. En español, be es ser. Entonces, para encontrar el sujeto, me voy a preguntar quién es o qué es. ¿Qué está haciendo esta acción? So, in order to find the subject, I'm going to ask myself, what is? Who is doing the action? And in this case, the answer is the book. Y en este caso, la respuesta es el libro. Okay, next. Oh, sorry. And the translation of this sentence, y entonces, antes de seguir, qué pena, la traducción de esto, the book, el libro, is, ser, interesting, interesante. El libro es interesante. Acción, es decir, mi verbo. Quien hace la acción, es decir, mi sujeto. Y en este caso tenemos un complemento que es interesante. Next. Cole looked at her. Verb, looked. Looked is the past of look. En este caso, Cole looked at her. Mi verbo es looked. Y looked es el pasado, una conjugación del verbo look.
Búsquenlo en español. So, in Spanish, it is mirar o ver. Cole looked at her. This is my verb. So, to know my subject, who looked. Para saber mi sujeto, me pregunto, ¿quién miró? Because it's in past, porque es en pasado. ¿Quién miró? Cole. Cole es mi sujeto. En este caso, la oración Cole looked at her. Looked is my verb. En este caso, en la oración Cole looked at her, looked es mi verbo. ¿Quién hizo el verbo? Cole. Cole es mi sujeto. Y este es mi complemento. Cole looked at her. Cole la miró. Okay, now we have a sentence where we have two different nouns. We have a cat and we have the food. Ok, ahora tenemos una oración en la que tenemos dos nombres diferentes. Tenemos a cat, un gato, y the food, la comida. Entonces tenemos que, para saber quién es el sujeto, tenemos que identificar la acción y preguntarnos quién hace la acción. La acción es stole. Stole is the past conjugation of steal. Ok, entonces la acción es stole. Stole es la conjugación en pasado simple de steal. Ahorita vamos a hablar de conjugaciones, no se preocupen. Steal sería el verbo sin conjugar. Lo van a buscar. Me van a pausar. El verbo en español sería robar. Como es en pasado, nosotros diríamos en español robó. Y para saber el sujeto, me voy a preguntar who stole. Para saber el sujeto, me voy a preguntar quién robó. To know the subject, who stole? The cat. A cat stole. So, a cat is my subject. Entonces, tengo dos nombres, pero el sujeto es el que robó y el que robó es el gato. El gato robó la comida. El gato es mi sujeto, stole es mi verbo, the food es mi complemento. Aquí, otro nombre, Australia. Australia is sunny. Verbo, ¿quién es Australia? Australia is sunny. Australia is my subject. Is my verb. Sunny is my complement. Next, softness is important. The verb is, again, the verb to be, el verbo ser, es. ¿Y quién es? Softness. Softness, suavidad. La suavidad es importante. Subject, verb, complement. And finally, y finalmente, justice is blind. Justice, justicia, es el verbo ser, blind, ciego o ciega. La acción es ser, the action is the verb to be. Who does the action? Justice. ¿Quién hace la acción? Justice, la justicia. La justicia es ciega. La justicia es mi sujeto. Es mi verbo porque es la acción. Y blind es mi complemento. Entonces, super quick review. Entonces, un repaso súper rápido. Un nombre no es solo decir Pepito, Pepita, Juanita. Es cualquier palabra que se refiera a una cosa, una persona, un animal, un lugar, una cualidad o una idea. A noun is not just Juanita or Pepito or Patricia, right? It's a word that refers to a thing, a person, an animal, a place, a quality, or an idea. For example, a thing, una cosa, el libro, the book. A person, una persona, Cole. El nombre es Cole, en este caso sí es un nombre propio. A cat, un gato, sería un animal, an animal. A place, un lugar, Australia. But it could also be the restaurant, pero también podría ser en vez de Australia,
un restaurante, mi casa, ¿ok? A quality, una cualidad, la suavidad, softness, or an idea, una idea, la justicia, justice. Ok, why are we talking about nouns? ¿Y por qué necesito hablarles de nombres? Porque a veces, en vez de usar un nombre, recuerden que les dije, un sujeto puede ser nombre o puede ser un pronombre. So why are we talking about nouns? Because sometimes we don't use a noun as a subject. Remember I told you a few seconds ago. Subjects can be nouns or pronouns. So, let's talk about pronouns. Entonces hablemos de pronombres. Pronouns replace nouns. Es una definición súper simple. Un pronombre reemplaza un nombre. Es decir, un pronombre reemplaza esto. Now there are different types of pronouns. Today we're going to study subject pronouns. Hay diferentes tipos de pronombres dependiendo del tipo de nombre que estén reemplazando y su lugar en una oración. Subject pronouns replace nouns that are also the subject of the sentence. Un pronombre sujeto, que es el que vamos a estudiar, reemplaza un nombre que también es el sujeto de la oración. Recuerden, un nombre puede ser el sujeto o puede no serlo. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos un nombre que es el sujeto de la oración, un gato, pero aquí tenemos otro nombre que no es el sujeto de la oración, la comida. Acá la comida no es el sujeto de la oración porque la comida no está haciendo la acción de la oración. So remember, subject pronouns replace nouns that are also the subject of the sentence, and here we have an example. A noun can be a subject, a cat, but here we have another noun, the food, that is not the subject of the sentence because the food isn't doing anything. It isn't doing the action of the sentence. Therefore, in this sentence, a cat is a subject, the food is not a subject. So I can use a subject pronoun to replace this, but I cannot use a subject pronoun to replace this. So let's take a look at how it works. Entonces vamos a ver cómo funciona. Primero vamos a ver los ejemplos y luego les voy a mostrar las reglas. First, we're going to take a look at the examples and then I'm going to show you the rules. The book is interesting. What is the subject? The book. El libro es interesante. ¿Cuál es el sujeto acá? El libro. Entonces, como este es un nombre y es el sujeto, lo puedo reemplazar por un pronombre sujeto. So, since this is the subject and it is a noun, I can replace it by a subject pronoun. So, the book becomes it. Entonces, en vez de decir the book, puedo decir it. The book is interesting, it is interesting. El libro es interesante o eso es interesante. Cole looked at her. Cole la miró. Cole is a noun and the subject, so I can replace it for a subject pronoun. Cole es un nombre y es el sujeto de esta oración, entonces lo puedo reemplazar por un sujeto pronombre, en este caso, he. Cole looked at her. Cole la miró. He es él. Él la miró. A cat stole the food. Un gato robó la comida. A cat is a noun and it is the subject, so I can replace it with a subject pronoun. Un gato es un nombre y es el sujeto de la oración, entonces lo puedo reemplazar por un sujeto pronombre, en este caso, it, eso, o en español para hablar de animales podemos utilizar también él, en este caso yo diría él. It stole the food, a cat stole the food.
un gato robó la comida o él o eso robó la comida. Y así vamos con los siguientes. Australia is sunny. It is sunny. Australia es soleada o eso es, ella es soleada, diríamos en español, pero en inglés, porque es un lugar, lo usamos con it. Ahorita les muestro las reglas. Softness is important. It is important. La suavidad es importante. Eso es importante. Cuando digo eso, ¿a qué me estoy refiriendo? A la suavidad. Estos pronombres sujetos siempre van a reemplazar un nombre. So, these subject pronouns are always replacing a noun. And last but not least, y por último, justice is blind. La justicia es ciega. It is blind. Ella es ciega. It being justice. Okay. So what are the rules? Entonces, ¿cuáles son esas reglas? Which subject pronoun should I use? ¿Cómo sé cuál pronombre sujeto debo usar? That depends on two things. The person and whether it is singular or plural. Eso depende de dos cosas. La persona, que puede ser primera, segunda o tercera, y si es singular o plural. Vamos a explicar las personas. Let's explain persons. When I speak in first person, it means I'm talking about myself or a group of people that includes me. Cuando hablo en primera persona, estoy hablando de mí misma o de un grupo de personas que me incluye. Entonces, la primera persona siempre me incluye a mí. Si soy yo solita, en singular, y si es un grupo de personas que me incluye, en plural. So, first person always includes me. If it's just me, singular. And if it is myself and a group of people, plural. So, for first person singular, I use I. And for first person plural, I use we. Entonces, para primera persona singular uso I. Para primera persona plural uso we. Entonces puedo decir I write, yo escribo. We write, nosotros escribimos. Second person. In second person, I am talking about the person or people I'm addressing. Cuando uso segunda persona es porque estoy hablando de las personas con las que estoy hablando directamente. La persona, si es singular, o las personas, plural. Pero en inglés utilizamos exactamente la misma palabra. But in English, we use the same word. You, tú, o you, ustedes. It's the same thing. Es lo mismo en inglés. You, tú, o you, ustedes. Singular or plural. So I can say, you write, tú escribes, o you write, ustedes escriben. Es exactamente lo mismo, entonces ¿de qué depende saber si estoy hablando de tú o de ustedes? Contexto o puedo preguntar. Incluso a los nativos a veces les toca preguntar, ¿estás hablando de solo esta persona o estás hablando en plural? So, because it's the same for singular and plural, how do I know if I'm talking about one or multiple people? I can either try and get it by context or I can ask. Even native people sometimes have to ask if you're talking about singular or plural. Finally, third person. Finalmente, tercera persona. Third person, I use it when I'm talking about someone that I am not addressing. Tercera persona es cuando estoy hablando con alguien, cuando estoy hablando de alguien con quien no estoy hablando, a quien no me estoy dirigiendo directamente. So, singular, he, she, it. Entonces, singular, él, ella, eso. Plural, they, ustedes. Singular, masculine, feminine, neutral. Singular,
masculino, femenino o neutral, y plural es solo ellos. En español tenemos ellos o ellas. En inglés, sea ellos o ellas, vamos a usar they. In Spanish, we have ellos y ellas. In English, we only have they. It is gender neutral. Entonces, estos son nuestros sujetos pronombre. Now, you may have noticed that sometimes I change the verb depending on the subject. Entonces, puede que hayan notado que a veces cambiamos el verbo dependiendo de los sujetos. Entonces, vamos a ver cómo conjugar verbos en nuestro próximo